¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Bienvenidos muchachos, muchachas. En este video voy a estar repasando algunas de las cosas que Jesús dijo sobre sí mismo en los evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas. No voy a estar repasando Juan, ya que su evangelio por sí mismo tiene mucho que decir de Jesús y su divinidad, así que me llevaría muchísimo tiempo de video hacer todo junto. Por tanto, como dije, vamos a ver los tres primeros evangelios, ya que son bastante similares entre sí. Y probablemente ni siquiera voy a llegar a cubrir la mitad de proclamaciones de Jesús sobre su persona. Voy a enfocarme en 5 ejemplos, o más bien 5 puntos principales que creo reflejan con claridad con quién Jesús de Nazaret estaba identificándose. Número 1. Perdón de pecados. Bueno, en los evangelios sinópticos tenemos la historia en la que Jesús, en Capernaum, está predicando dentro de una casa con mucha gente, tanta gente que la puerta estaba abierta para que escuchen los que no cabían justamente. Sucede que un grupo de personas querían que Jesús sane a un muchacho paralítico y como no podían entrar debido al volumen de la gente, deciden subir al techo de la casa, romperlo y bajar al paralítico en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban ahí sentados pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Sí, básicamente Jesús oyó sus pensamientos. ¿Por qué razonan así?, dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Este es un momento clave. Jesús atribuye el poder que bien reconocían los maestros de la ley, solo pertenece a Dios. Poder de perdonar pecados y, para colmo, elige decir lo difícil frente al resto. Decirle a un paralítico que se levante y camine, lo cual termina sucediendo. Número 2. Señor del Sabbat. Podemos leer en Marcos y en Mateo que un sábado, al pasar Jesús por unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Los fariseos que estaban ahí le reclamaron a Jesús: ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en un día sábado, en Sabbat? Para el que esté viendo este video y no esté enterado, en la ley judía, la ley de Moisés, dada por Dios mismo al pueblo de Israel, el séptimo día de la semana debía utilizarse únicamente para descansar, estando prohibido trabajar, siendo esto un paralelo con el momento en que Dios crea el universo, según se nos cuenta en Génesis capítulo 1. En 6 días hizo Dios al mundo y al séptimo descansó. ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Les dijo Jesús. Entró en la casa de Dios, el templo de Israel. Él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Concluyendo así sus palabras con que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del Sabbat. Para que entiendan el peso de lo que se atribuyó a Jesús, recomiendo que lean Éxodo 31 del versículo 12 al 17, o todo Éxodo en general, donde Dios le ordena a Moisés que él y su pueblo comiencen a guardar el Sabbat. Pero como acabamos de ver, Jesús se autoproclama Señor del Sabbat y para colmo le dice a los fariseos que él es aún mayor que el templo mismo donde habitaba Dios. Número 3. Superioridad. Continuando con Mateo 12, el capítulo que vimos recién donde Jesús se declara Señor del Sabbat, podemos también encontrar más ejemplos de autoproclamaciones por parte de Jesús que resultan polémicas para un judío del primer siglo y más aún para los maestros de la ley. Por ejemplo, desde el versículo 38, los fariseos y maestros de la ley le reclaman a Jesús que muestre una señal milagrosa, a lo que Jesús les da una respuesta más filosa que espada de doble filo. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur
se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. En otras palabras, Jesús está acusando a esa generación de judíos, la que tuvo al Hijo del Hombre caminando y enseñando entre ellos, de ser más incrédulos que la gente de Nínive, una ciudad pagana que se arrepintió al escuchar el mensaje de Dios por parte de un profeta que ni siquiera quería que se arrepientan, Jonás. O incluso la reina del sur, que viajó desde los confines de la tierra para escuchar al rey Salomón, nada más y nada menos que el hombre que mandó a construir el primer templo judío, pues ahora, entre ellos, tenían al Hijo de Dios mismo, alguien mucho más grande que Jonás y que Salomón, y no le hicieron caso. Número 4. Intercesor. Mateo 10 es un capítulo tremendo en el que Jesús le da instrucciones y aclaraciones a sus discípulos. Entre las declaraciones que hace, una de las más impactantes es la siguiente: a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Jesús en ese momento se está poniendo de mediador entre nuestro derecho a ser salvos ante Dios mismo o no. No se trata solo de creer, sino de declarar abiertamente a Jesús como Señor y Salvador, identificándose con Él, mientras que quienes no crean en Él y lo nieguen públicamente, no tendrán derecho de salvación en el día del juicio, porque negar al Hijo es negar al Padre. 5. El Hijo del Hombre. Guardé esto como último punto porque abarca todo lo que venimos hablando y es sin duda el más épico y glorioso. El Hijo del Hombre, The Son of Man, el Bar Enash. Jesús recurrentemente se atribuye este título a sí mismo. ¿Pero qué es? Bueno, tenemos un momento legendario en Marcos 14 a partir del versículo 61. Jesús está siendo enjuiciado por el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, donde quieren encontrarle alguna razón medianamente válida para sentenciarlo legalmente a muerte, ya que no aguantaban más sus enseñanzas y declaraciones, como las que estuvimos viendo, por ejemplo. En medio de ese proceso, Caifás, el sumo sacerdote, se pone de pie y le dice directamente a Jesús: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? A lo que Jesús responde sin medias tintas: sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y, luego de vendarle los ojos, le daban puñetazos. Ahora bien, ¿por qué reaccionaron así los miembros del consejo y los jefes de los sacerdotes? Porque Jesús está atribuyéndose un título mencionado por el mismísimo profeta Daniel, un profeta que vivió aproximadamente 600 años antes que Jesús, el cual, en una visión divina, detallada en Daniel capítulo 7, el profeta dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. En esta visión menciona haber visto tronos y que en uno se sentó el llamado Anciano de Días, que es Dios, el Padre. Se sentó a juzgar y luego le otorga dominio total y un reino eterno a uno que se veía como hijo de hombre. Porque Daniel se da cuenta que, aunque se ve como un humano, es más que un humano. Este es quien Jesús afirmó ser y por esto lo crucificaron. Pero la historia no terminó ahí. Según nos cuentan los autores de los Evangelios, 3 días después, Jesús, el Hijo del Hombre, se levantó de entre los muertos, reclamando así su derecho a todo dominio, autoridad y reino, tal como le fue concedido por el Anciano de Días. Bueno, muchachos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Les agradezco y si les gustó les pido que le den like, que se suscriban. Es mi primera vez haciendo un video de este estilo, pero si les gustó les pido que comenten algo que les haya llamado la atención o algo que les haya quedado, y espero verlos en otra ocasión más pronto que tarde. Chao.